Damas y caballeros, bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos fabricar nuestro propio termómetro a base de un termistor. Muy sencillo. Yo opté por utilizar una pantalla OLED y una ADC de 16 bits para ser un poquito más precisos, pero no son necesarios como tal. Les voy a mostrar los esquemáticos, algunas fórmulas y el código, pero el código se los voy a mostrar hasta el final porque luego se me aburren. Comencemos con las conexiones. Las únicas conexiones que necesitamos del Arduino son los pines A5 y A4, que eso es para la comunicación en cuadrado C, ya que ambos dispositivos, tanto el ADC de 16 bits y el display, utilizan el cuadrado C. Colocamos la alimentación del display, seguido de los pines del Arduino para la comunicación en cuadrado C. De igual manera para el ADC, solamente que aquí el address o la dirección saber a 0. La conexión del termistor como tal sería la siguiente: se conecta el termistor a VCC y de ahí colocamos una resistencia que esté en serie que vaya a tierra de 10 kilos. Este termistor es el DC95Y103ZN con un valor beta de 33.709.48 y su resistencia nominal a temperatura ambiente o 25 grados centígrados es de 10 kilo ohms. Este va a ir conectado a la entrada analógica del ADC, que esto bien podría ser el ADC del Arduino como tal. Para poder entender cómo funciona esto, debemos de saber que un termistor básicamente es una resistencia o un resistor que cambia su valor resistivo con respecto a la temperatura. En este caso el DC95 es un termistor NTC, que quiere decir coeficiente de temperatura negativo, es decir que conforme va incrementando la temperatura, la resistencia o el valor resistivo decrementa. Para poder para poder calcular la temperatura es necesario que sepamos la resistencia actual en cierto instante o la resistencia instantánea del termistor en dado momento. Entonces, para poder hacer esto nos vamos a basar en la fórmula del divisor de tensión o el divisor resistivo, que es este de aquí, donde tenemos un voltaje de entrada, la resistencia 2 o 1 y la resistencia 1 o 2, no importa, y tenemos el voltaje de salida, donde la fórmula original es el voltaje de salida correspondiendo a esto es R1 por el voltaje de entrada sobre R1 más R2. Entonces, despejándola, vamos a obtener que en este caso R2 sería nuestro termistor. Entonces R2 sería R1 por el voltaje de entrada entre el voltaje de salida menos 1. Y esto sería la resistencia instantánea del termistor. O sea que en ese momento específico, esa va a ser la resistencia del termistor. Una vez que tengamos la resistencia del termistor, implementamos la fórmula de temperatura que depende de la resistencia del termistor. Sería 1 sobre el logaritmo natural de la resistencia instantánea entre la resistencia nominal, todo eso entre la beta más el inverso de la temperatura equivalente a 25 grados centígrados, pero en Kelvin, ya que toda esta fórmula se toma en cuenta en kelvins. Y bueno, aquí nada más especifico qué es cada cosa. Y una vez que tengamos este valor, la temperatura en base a la resistencia del termistor menos 273.15 sería la conversión para pasarlo de Kelvin a grados centígrados. Cabe destacar que no es necesario que ustedes utilicen el DC95 en específico. Con cualquier otro termistor que sea NTC, con que sepamos la beta, es muy importante conocer la beta, ya que la beta es la que define la curva característica del termistor como tal y su resistencia nominal a 25 grados centígrados. Si sabemos estas dos cosas, podemos utilizar cualquier termistor en el mercado, en este caso pues NTC. Muy bien, vamos a hacer unas pequeñas pruebas con nuestro termómetro en base con el termistor. Es este de aquí, el pequeño termistor, y esta es su resistencia en serie. Ahora, ¿por qué le puse aquí 4.85 volts y acá por qué le puse 9.75? Es muy importante
saber cuál es el voltaje de entrada real. En este caso la salida del Arduino no me da 5 volts, sino me da 4.85, entonces es importante notarlo, ya que vamos a utilizar esta fórmula. De igual manera, como tenemos a la resistencia de 10 kilos, esta realmente no es de 10 kilos, sino que de 9.75 kilo ohms. Entonces es muy importante saber ese valor para que sea lo más preciso posible. Obviamente lo mejor sería utilizar elementos de precisión, un regulador constante a 5 volts cerrados y pues la resistencia de precisión de 10 kilos. Ahora nuestro instrumento de medición con el cual lo vamos a comparar va a ser este multímetro, que tiene la capacidad de medir temperatura con este termopar tipo K, me parece que es tipo K. Vamos a ver si puedo enfocar. En primera vista podemos ver que son similares las lecturas. Ahora nuestro termómetro casero tiene un tiempo de muestreo de 300 milisegundos, entonces es más rápido que cambie, y además tiene decimales. Pero vemos 28.8 y acá tenemos 28 y 29 que está oscilando. A primera vista sí se compara, pero quiero hacer otras pruebas. Vamos a comparar las mediciones entre este instrumento y nuestro termómetro casero para poder incrementar la temperatura gradualmente y después dejarlo enfriar de igual manera gradual. Voy a utilizar este bloque de grafito en donde voy a utilizar la pistola de aire caliente para poder calentarlo, y después, una vez que llegue a una temperatura alta, dejarlo enfriar poco a poco, y después acelerar el video viendo cómo van las mediciones y comparar una con otra. Ya llegó a una temperatura alta, está en aproximadamente 100 grados. Entonces voy a montar la cámara en el tripié y voy a dejar que corra para ver cómo se está comportando una vez que se baja la temperatura. Y ahí lo tenemos, nuestro propio termómetro hecho en casa, con componentes bastante sencillos. Y por lo visto es bastante preciso, por lo menos llego a destacar yo más o menos 1 grado centígrado de precisión. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente el código. Solamente voy a repasar rápidamente el código, que fue lo que hice. Realmente he explicado ya en videos anteriores cómo utilizar la pantalla OLED, que es la que utilicé, y también el ADC de 16 bits. Entonces pues bueno, aquí solamente estoy mandando a llamar las librerías para estos dos dispositivos. Estoy declarando variables con las que se van a hacer las conversiones y las lecturas de temperatura. Aquí especifico ya la resistencia en serie, el voltaje de entrada, como anteriormente les había mencionado. Yo hice mis propias funciones para hacerlo más limpio en el setup. Pues bueno, el serial begin pues no lo utilizo porque no estoy desplegando nada en el monitor serial. Espero 100 milisegundos para que se inicialice la pantalla. Aquí está lo de la pantalla. Todo esto es de la pantalla también, que ya se vio en el video anterior. Les voy a poner los enlaces en la descripción. Y bueno, esto ya es el loop como tal, donde nada más estoy leyendo las temperaturas e imprimiendo en la pantalla. Y pues bueno, este es el tiempo de muestreo entre comillas, que son 300 milisegundos. Bueno, para la función de lectura de temperatura, aquí ya obtengo el voltaje del
la resistencia en serie. Entonces, para poder obtener la resistencia del termistor como tal, aquí está esta fórmula, que es la que ya habíamos visto anteriormente, que es el despejar la fórmula del divisor de tensión. Y aquí ya se está haciendo el cálculo de temperatura en base a la resistencia calculada, y aquí hace la conversión a grados centígrados. Una vez que tengo este valor, pues ya solamente es colocar el texto que diga temperatura, colocamos grados centígrados y colocamos también la variable calculada anteriormente. Y pues bueno, eso será todo del código. Y bueno, ese ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse, con eso me ayudan bastante. Y pues nos vemos en el próximo video.